Bueno, entonces, buenos días. Les venía diciendo que hoy vamos a trabajar en hacer el cálculo de la acometida en media tensión y ya una vez tengamos lo de la acometida en media tensión que ustedes deben ir trabajando, vamos a trabajar compensación por reactiva y calcular lo que sería el banco de condensadores. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con, voy a compartir pantalla. Les voy a pedir el favor, voy a dar pues la instrucción, ya tenemos los datos de los motores, vamos armando los cuadros y vamos a calcular, dejar hoy como trabajo en clase calculada la acometida de media tensión. Profesor, una cosita. Dime. Pues sí, yo estuve acomodando los cuadros de carga y eso, y cuando los fui a montar en el Jamboard solo estaban habilitados para solo lectura. Ok, ya reviso, listo. Voy a entrar, de hecho, para ponerles acá el permiso de edición. Listo, Leonardo, ya está con permiso de edición. Listo. Ok, bueno, entonces, ayer habíamos quedado en que cuando yo voy a empezar a hacer el diseño eléctrico, sea cual sea, voy a partir siempre de adentro hacia afuera. Entonces, antes que hacer cualquier tipo de conexión, como ya sabemos hacer cuadros de carga, vamos a armar esos cuadros de carga de cuántas lámparas tengo, cuántas salidas de toma, eh, cuántos motores tengo y los vamos a organizar en dos cuadros de carga diferentes. Yo aquí no le he metido datos, van a ir trabajando ustedes de manera independiente con la información que ya tienen. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay en una oficina? Bueno, generalmente el tablero nos va a dar de unos 6 circuitos. Tendremos un aire acondicionado para el área de la oficina. Tendremos unas salidas de tomas y unas salidas de iluminación. Que tener en cuenta que los tomas pueden responder a un circuito de tomas regulados que se marcan como un circuito de tomas independiente y un circuito de tomas comunes. Ese circuito de tomas regulados son los que vamos a indicar que en esa están conectados los equipos de computación. ¿Ok? Ellos igual van a consumir 110 voltios, pero los vamos a marcar solo como en un circuito independiente y damos a entender que en el tablero tenemos una protección aparte para ellos. Y para diferenciarlos de los otros, vamos a buscar eh, la misma simbología que tenemos para el toma y le colocamos un color diferente. Listo, puede ser naranja como los vemos realmente conectados o el color que ustedes quieran, simplemente es para hacer la diferenciación en el plano. ¿Me hago entender? Sí, señora. Ok, bueno, entonces vamos a estructurar eso. La única diferencia entre los tomas de computación y los normales es que ya vamos a pensar que ellos consumen, les vamos a colocar una potencia mayor, no es un toma común. ¿Ok? Entonces, lo que pueda consumir un computador de escritorio y marcamos esa potencia. Llenamos el cuadro de cargas normal como lo sabemos llenar y vamos a guardar este datico de la potencia que tenemos en BAS. Para los motores,
Para los motores vamos a dejar un circuito o una protección por cada motor. Y vamos a empezar a colocar que es un toma, entonces lo podemos marcar como toma 220. Aquí podemos cambiar esto que está escrito acá. Igual sabemos que si es trifásico, la tensión del voltaje de línea va a ser 220 por raíz de 3, ¿cierto? Entonces lo podemos marcar acá en 220. Le marcamos la potencia en vatios, el factor de potencia que nos fue indicado en la tabla y determinamos la potencia en VA. Y vamos a guardar este valor en voltiamperios. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy proyectando mi transformador, yo le voy a proyectar a una tasa de crecimiento del 10% anual por 15 años. ¿Por qué hago esto? Yo debo asegurar en mi diseño que en 15 años, por más que crezca el consumo o las cargas instaladas dentro de mi instalación, voy a, voy a asegurarme que no va a ser necesario reemplazar el transformador, o sea, que el transformador que yo seleccione me soporta ese crecimiento de la demanda durante 15 años. ¿Sí me hago entender? Señores, listo. Sí. Entonces, para hacer esa proyección de la demanda durante 15 años, vamos a tomar la potencia en VAs que me dio las oficinas, le vamos a sumar la potencia en VAs que me dieron los motores y vamos a decir, voy a llamarlo DP, como demanda proyectada, es igual a la demanda que ya les expliqué que es la suma de esta y de esta, y va a ser demanda y la voy a multiplicar por un factor de 1.01 y ese lo voy a elevar a la 15. Al aplicar ese factor, yo estoy diciendo que la demanda proyectada a 15 años va a tener un crecimiento del 1% anual por los siguientes 15 años. ¿Ok? Entonces, antes de ir acá a la cometida de media tensión, vamos a hacer en 10 minutos, 10, 15 minutos este ejercicio. Vamos a tener en tablero de oficinas tomas comunes, aires, iluminación, tomas corrientes regulados. En tablero de motores, los motores mínimos, los que están en la guía que les indiqué. Y vamos a determinar esta demanda proyectada a 15 años. Con este número que nos dé, vamos a buscar después un transformador comercial que se ajuste a esta capacidad que estoy proyectando. Listo, pero entonces primero trabajemos en los cuadros de carga. Son las 7:12, más o menos unos 10 minutos, 8 minutos, a las 7:20 deberíamos tener ya listo eso. Si pueden cargarme la evidencia de Jamboard, magnífico. Si no, damos paso al siguiente dato para el cálculo, ¿ok? Entonces vamos trabajando, por favor. Como les dije ayer, estamos en el mismo Jamboard de la clase pasada. Le colocan los títulos que ya empezamos el diseño industrial y les acabo de dejar el enlace, aunque todos lo tienen compartido a sus correos institucionales.
Ingeniero, la pregunta, Dígame, Eric. ¿yo cómo ahí podría hacer para subir información? Tomas captura, como si fuera una foto, tomas captura y igual que si vas a Word, le das control B y ya pega la imagen. Pero, pero yo no tengo computadora. Ah, ok. Bueno, guardas las evidencias como en fotos, Eric, y me las regalas al correo, O ¿vale? sea, lo hago en una hoja en blanco. Sí, lo vas haciendo a mano, Ah, listo, listo. ¿vale? Una pregunta, profesora, Dime. ¿por qué cuando es trifásico no debería ser 330 voltios? ¿Por qué 220 de raíz de 3? Lo que viene de la red, o sea, si miras, recuerdas lo que los voltajes de línea es definición, realmente. Lo que yo realmente puedo sacar de la red que viene del transformador son 220 voltios. Y así es la definición. Trifásicos, voltaje de línea por raíz de 3, por definición. Ok, pero en ese caso, aquí en la columna donde dice 220 haríamos otra. O sea, Si quieres lo colocas, la tensión para trifásicos es 381.5. Si quieres lo colocas o simplemente marcas que el toma es 220 y cuando vayas a marcar para calcular la corriente, ya tomas el nivel de tensión como 220 por raíz de 3. ok.
Ok, listo. ¿Alguien me puede decir cuánto le dio la demanda proyectada a 15 años? En ese se toma el voltaje en voltiamperio, ¿cierto? La potencia en La voltiamperio potencia en es. voltiamperios, sí, señor. Para el caso de los motores, a mí me dio 5810,6. 5.810 veas, ¿cierto? ¿Y el de la oficina? Mira, se le escucha muy bajito. ¿El de la oficina? ¿Cuánto le dio de la oficina? Al de la oficina. Tengo que cambiar este audífono. ¿Cuánto te dio el de la oficina? Me dio 5810,6. ¿De motores o oficina? El de oficina. Ok, ¿y el otro? El otro me dio 5800. Voy a venir iguales. Bueno, ya después verificamos, listo, no hay problema. Vamos a sumarlos y eso me da 11.620.6. Veas, Ah, ya sé por qué me quedó mal. es que le están... Me verificas los valores, por favor, cuando los tengas. El de motores me dio 194,994. 194.900, ¿qué? 94. Listo, entonces eso me da 200.8 aproximadamente kVA, ¿cierto? Porque esto está en VA, que serían 200,8 kVA más aproximadamente. Entonces, con ese valor lo vamos a multiplicar eso por 1.01 elevado a la quinta. Ah, o sea, pero a mí ya me había dado. Ese es el total. Voy a entrar a tu Jamboard un momento para ver cómo estamos haciendo el cálculo. ¿Listo? Ok, Leonardo. Leonardo, ¿me estás escuchando? Claro. Bueno,
estaba viendo acá el de motores y bueno, lo que está pegado acá está mal la sumatoria. Sí, está mal. Eso era lo que tenía al principio, pero ya lo corrí. Listo. Ese total que me diste es el de la sumar todos los VAs de los motores, ¿cierto? El de los 111.000, Ah, 194.000. Ese es de sumar todo el cuadro de motores. ¿Sí? sí. Listo. Y de sumar todos los VAs de la oficina da 5.810. La suma de la potencia de esos dos tableros parciales me va a dar la demanda total de la instalación. ¿De acuerdo? ¿Cómo? La suma de la potencia de los dos tableros parciales Ajá. me va a dar la demanda total de la instalación, Ah, ok, o sea, se hace es sumando los dos. sumando los dos, exacto. Y a la suma de los dos la voy a proyectar a 15 años con el valor que tenemos acá. Ah, Esa ok. demanda multiplicada por 1.01 elevado a la 15. ¿Cierto? ¿Alguien más tiene otro dato que quiera compartir? Al final sumando me da 200.9 kilovoltiamperios sería, ¿no? Ok, exacto. Y entonces, esos 209, si están viendo mi pantalla de Excel, los multiplico por 1.01 elevado a la 15. ¿Sí? Entonces, con Ah, los datos que me dio Leonardo, a mí me da 233.24 kVA. En ese sentido, cuando yo me vaya a seleccionar un transformador comercial, debo tener en cuenta ese valor de 233. Y me voy a venir voy a abrir la presentación que teníamos ayer. Para que miremos algunos de los valores comerciales. Bueno, acá me faltan, después del de 150 kVA viene el de 250 kVA. Vamos a seleccionar un transformador de 250 kVA, porque es lo que se nos está ajustando a la proyección de la demanda con lo que tenemos instalado. ¿Entendimos eso? Señores, Eric, Carlos, Sebastián, Leonardo, ¿entendimos cómo seleccionar el transformador? todo se basa bajo el criterio de la proyección a 15 años de la suma de las cargas que tenemos actualmente. Exactamente. Entonces, para que anoten por ahí, las acometidas de baja las proyecto a 8 años y las acometidas de media y del transformador los proyecto a 15 años.
¿Ok? Ingeniera, ¿eso es estándar? Eso es estándar, sí, Eric, es por norma. Igual, las redes las proyecto a 15 años. ¿Listo? Entonces sabemos ya cómo calcular el transformador, ¿cierto? Entonces, para resumir, determinamos las cargas separando oficinas de planta industrial. Determinamos protecciones separando los circuitos, teniendo en cuenta que voy a tener un circuito para computadores, un circuito para aires acondicionados, un circuito para iluminación en oficinas, un circuito para tomas comunes en oficinas, que en la parte de los motores voy a tener una protección por cada equipo de fuerza motriz o cada línea de producción si tengo motores pequeños. Voy a tener un circuito para iluminaciones. Voy a tener alguno que otro toma común cerca de mis áreas de trabajo. La demanda total de mi instalación es la suma de la demanda proyectada en cada tablero parcial. Esto, el tablero de motores es un tablero parcial y el tablero de oficinas es otro tablero parcial. ¿Qué significa parcial? Que yo del transformador, ahorita que empecemos a diseñar ya la subestación, voy a tener una cometida de media tensión que viene desde el poste hasta la subestación. De la subestación voy a salir y voy a tener que calcular una cometida en baja tensión desde la subestación hasta un tablero que vamos a llamar tablero general. Y de ese tablero general voy a tener dos acometidas por baja tensión que van a cada uno de los tableros parciales. Entonces, para el ejemplo que estamos trabajando, voy a tener una acometida por baja tensión que va desde el general hasta las oficinas y otra acometida por baja tensión que va desde el general hasta los motores. A ponerles el plano para que me entiendan un poquito mejor. Entonces, para hacernos una idea, vamos a calcular esta es la que vamos a hacer ahorita, la de media tensión. De la subestación salga un tablero general. Esta es acometida en baja tensión que tengo que calcular. Del tablero general salgo a los tableros parciales, estos que tengo acá dibujados. Cada línea o cada acometida que salga desde el general a cada uno de estos tableros son acometidas parciales por baja tensión. ¿Me hago entender? Ingeniero, ¿y por qué parciales? Se llaman parciales porque mi tablero general es el de la subestación. Entonces se llaman parciales porque son, digamos, tableros adicionales o tableros que salen del tablero general de circuitos. O sea, este tablero que está en la subestación me controla toda la planta. Los otros me van a ir a controlar determinadas áreas de la planta. Por eso se llaman parciales. ¿Sí me hago entender? Sí, ingeniero, ya lo entendí. Listo, perfecto. Entonces vamos a calcular nuestra cometida de media tensión. Ya determinamos que vamos a tener un transformador comercial de 250 kVA. Bueno, este cuadro lo copié del plano que tengo, pero voy a ir anotando aquí al lado los valores que vamos a usar nosotros. Listo. El nivel de tensión, vamos a colocar el nivel de media desde el que nos estamos conectando, que es 13.200, ¿cierto? O 13.2 kVA, kilovoltios.
La carga es la capacidad total del transformador. Ese factor de potencia siempre va a ser el factor de potencia promedio. Entonces, voy a buscarles acá para explicarles. Bueno, entonces es lo siguiente. Nosotros vamos a partir en la cometida de media que nuestro factor de potencia está bien, está corregido ya para terminar esa cometida. ¿Sí me hago entender? ¿Podría repetir lo que dijo, ingeniero? No escuché bien. Para determinar esa cometida de media, vamos a tomar un factor de potencia diciendo que ya está corregido. Listo, no interesa Okay. porque lo vamos a corregir cuando vayamos a hacer toda la parte de la subestación y las acometidas de baja. Listo. Ajá. Podríamos tomar un factor de 0,95 si quieren lo podemos tomar más alto, como sea, para indicarlo. Igual este factor de potencia no interfiere en estos cálculos. Es solo para decir que, bueno, nosotros acá lo contamos como si ya lo tuviéramos corregido. No le vamos a inyectar contaminación por reactiva a la red. ¿Listo? ¿Me hago entender? Sí, señora. Listo. Entonces determinamos la corriente igual con el nivel de tensión de 13.200 y la carga de 250 kVA. Calculamos la corriente. Vamos a determinar una longitud, que la longitud, bueno, aquí la vamos a suponer. La longitud desde el punto de conexión que me da centrales, o sea, desde la primera caja de inspección que está al pie del poste, de donde voy a tener la conexión por media, hasta que llega a la subestación. Generalmente esas distancias son extensas. Hay algunas industrias que colocan la subestación más entrando, pero las distancias son grandes. El diseño que les estoy mostrando, teníamos una distancia aproximada de 100 metros. Ustedes pueden asumir 50, 60 o los mismos 100 metros a manera de ejemplo. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando? Sí, Ajá. señora. Listo, perfecto. Calculamos el momento como lo sabemos calcular. Listo. Y ahora nos vamos a hallar el kg del conductor. Lo primero es que con la corriente vamos a buscar, y se los voy a dejar de tarea, el cable por media es un cable AWG, porque de cobre, lo vamos a usar de cobre, XLP monopolar. Esto me está diciendo que es de media tensión. Entonces tendríamos que mirar la capacidad de corriente en este tipo de conductores. ¿Dónde los miramos? Como yo sé que todos tienen celular, Centelsa, que es una empresa colombiana, tiene una aplicación gratuita para celulares. Entonces solamente es entrar al Play Store, buscar Centelsa y me va a botar una app de Centelsa y ahí puedo entrar a explorar toda la información referente a los conductores eléctricos. Y vamos a buscar, según la capacidad de corriente que esté transportando, cuál es el calibre de conductor que se le ajusta. ¿Ok? Ok. Listo. Con ese calibre de conductor que se ajusta, yo me vengo a las tablas de centrales, igual.
el capítulo 1, el capítulo 2 de las normas de diseño, aquí sale 1, pero porque está mal el nombre del PDF, en el enlace de centrales, ustedes ya saben que es entrar acá, a parámetros de diseño. Y voy a entrar a buscar cuál es la cometida que necesito. Entonces, ustedes se dan cuenta, bueno, empiezo a mirar, debajo de cada tabla me dice, constantes KG, cable de cobre THW en ducto, y vienen factor de la de media tensión, los niveles de 13.200 y los niveles de 34.500. Y ahí buscamos el calibre de conductor seleccionado y tomamos la KG del conductor. ¿Listo? ¿Sí estamos viendo la pantalla? Sí. Listo. Entonces, tenemos la tarea de buscar capacidades de corriente en esos conductores de media, los monopolares. Seleccionamos un calibre del conductor y con ese calibre de conductor seleccionado por la corriente calculada que tenemos, con la corriente, perdón, vamos a venir y vamos a buscar esa capacidad, ese factor de corrección, esa constante KG. ¿Listo? Miren que la 19 es cables de cobre en ducto y ya luego empiezan los de aluminio. Entonces, como vamos a trabajar con cobre, me voy a quedar con la tabla esta, que es la 19. Al factor de potencia, el más cercano que tengamos y tomamos el valor de la constante. Luego venimos Pero más. ingeniera, ahí no se sacas con con el voltaje. No, corazón. Los conductores se seleccionan por la capacidad de corriente. No, no, la tabla La, de centrales. la tabla de centrales está para baja tensión, el voltaje y los factores de potencia. Por eso, Entonces, por ejemplo, el que usted tiene subrayado ahí es el factor de potencia 0,95 que seleccionamos, ¿cierto? sí, a 13.200 A voltios. 13.200 voltios, que es el voltaje que se supone que nos dio ya, ¿cierto? Ujú, Para seleccionar el transformador. Ahora con el calibre de 2 raya 0, que es el de la cometida, ¿cierto? sí, Bueno, y esta es mi ese no es constante. el KG. Ese es el KG, sí, señor. Ah, ok. Por eso, porque es que usted dijo que se halla el KG con la corriente. Entonces me confundió. Ah, no, 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 me confundí, lo dije mal. Yo el calibre lo selecciono con la corriente y el KG lo selecciono teniendo en cuenta factor de potencia, voltaje de línea y calibre seleccionado. Ah, listo, ingeniera. Vengo, tomo el KG, el factor de corrección para las acometidas de media va a ser 1. Determino el porcentaje de regulación. La caída de regulación admisible para una acometida de media tensión es 1%. ¿Ok? Vamos a determinar la regulación. Para las pérdidas de potencia, voy a mostrarles desde acá de la norma de centrales la fórmula, las pérdidas máximas de potencia. Aplicamos la fórmula donde R es la resistencia por unidad de longitud en ohmios por kilómetro. Esta R me la da el fabricante tal cual como habíamos hecho en baja. El momento en que calculamos el voltaje de línea, esos 13.200 al cuadrado, y el coseno phi. Multiplicamos por 100 y esas son mis pérdidas máximas de potencia.
para líneas de distribución de media tensión, las pérdidas máximas permitidas son del 1%. Entonces, si esas pérdidas de potencia me dan por debajo del 1%, yo voy a decir que me cumple y que tengo seleccionado bien cada uno de los parámetros. Listo, podemos dejar como tarea ir buscando los datos del calibre de la corriente admisible por calibre de conductor en media, de la resistencia al conductor y de ir calculando la cometida de media tensión. ¿Cierto? Vamos a ir trabajando eso. Mañana vamos a ver corrección de factor de potencia. Entonces, digamos que necesitamos son otros datos, pero eso lo vamos dejando guardadito, ahí como a un lado. Ya tenemos la cometida de media. Ahora, con el factor de potencia sin corregir, vamos a calcular un banco de condensadores para llegar a este 0,95 que dijimos que teníamos. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo. Entonces, tenemos, vamos a dejar varias actividades, listo, pendientes para que las vayan haciendo en la medida que les va quedando tiempo. Número 1, seleccionar un calibre de conductor y buscar la resistencia. Con eso, vamos a la segunda actividad, que es calcular la cometida por media tensión, cumpliendo los parámetros de regulación y de pérdidas de potencia. Y tercero, para que dejar como a manera de investigar, vamos a buscar fichas técnicas de transformadores comerciales para la capacidad que nos dio de sumar los datos. Les voy a recomendar que miremos transformadores Siemens, ABB, Schneider, es que se me olvida cómo se escribe Schneider Electric, y Schneider, transformadores Schneider. También están otros que son de marca Rimmel, como por dejarles algunas opciones que vayamos directamente a la página del fabricante a buscar. Y para los conductores, yo les voy a recomendar la aplicación de Centelsa. Si en Centelsa no encuentran toda la información que quieren o no les agrada lo que ven, les voy a dejar otra compañía de cables colombiana que se llama Procables. Listo, una es paisa, la otra creo que es del Valle. Pero entonces vamos a ir a estas empresas y vamos a hacer la tarea de ir a mirar esas referencias comerciales para poder seleccionar conductores y poder ver qué tenemos en el mercado de transformadores. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a ir trabajando en eso y mañana vamos a trabajar con compensación de reactivo. ¿Tenemos alguna pregunta del cálculo de media tensión que llevamos hasta el momento? No es muy similar al de baja tensión. Sí, es muy similar, solo que tenemos un par de parámetros más, pero el resto de la metodología es igual. ¿Listo? Entonces, vamos trabajando. La entrega del previo va a ser la semana entrante. Yo diría que para el próximo, de hoy en 8. ¿Listo? Listo, general. Para que tengan tiempo. Y alguien me escribió ayer, no supe quién fue de los 5, que tiene problemas con el computador. No sé, Eric, ¿fue usted? Sí, señora, fui yo. Ah, listo. Entonces, como para que tenga tiempo para rescatar la información que pueda, ¿listo? Listo, general. Y acomodarse. Entonces, nos vemos mañana. Cualquier Bueno, duda que les general, está bien. vaya surgiendo, me la hacen mañana en clase, ¿listo? Listo. General, una pregunta.
La evidencia es ahorita, pues estoy haciendo las tablas, te la envío en fotos. Sí, por favor, me la Y envían para fotos. ponerme ahorita, ver otra vez el video de la clase de ayer para empezar a hacer las tablas, las de la geometría de baja. Listo. Sí, me la envía en fotos, no hay problema. Bueno, muchachos, que terminen de tener un feliz resto de día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Ni siquiera, Y lo mismo, hasta hasta luego.